Queridos hermanos y amigos, buenas tardes. Vamos a iniciar una serie de mensajes cortos para compartir pensamientos, inquietudes y experiencias que tienen que ver con la vida de todos los días. Los que somos de una generación entre los 60 y los 70 años, que algunos nos consideran que estamos más lentos, cosa que es verdad, pero también estamos llenos de experiencia y de sabiduría dada por Dios, en la que hemos aprendido a vivir en un mundo hostil. Muchas veces he escuchado, y de última se escucha también, hay una expresión que tiene mucho de nostalgia, ¿cierto? Y de añoranza, que es todo tiempo pasado fue mejor. No es para consuelo, pero yo debo decir que es cierto en un montón de aspectos. El siglo XX, ayer no más, fue el siglo donde con más aceleración el ser humano cambió su modo de vida. Los descubrimientos tecnológicos, médicos y de toda la área, sobre todo la informática, la cibernética, han sido maravillosos, pero se dan a una velocidad que no es fácil acompañar. Los jóvenes de hoy, y yo lo acredito en la universidad, al no haber vivido, no tienen la historia. Por lo tanto, su pensamiento es más lineal, más de hoy, no se cuestionan algunas cosas, lo que nosotros sí hacíamos. Entonces yo puedo decir, no por viejo ni por grande, sino por la experiencia, que en algunas cosas todo tiempo pasado fue mejor. Por ejemplo, la vigencia de los valores y de las virtudes familiares, por ejemplo. Por ejemplo, el respeto a la autoridad establecida. No se discute la autoridad. La autoridad está puesta para orden, excepto aquellos que han transgredido su propia misión. Entonces yo estoy pensando desde hace rato en nuestra posición hoy como iglesia. Y escribí hace un tiempo un pequeño ensayo llamado Guerra Santa o Descanso Dominical. Porque también la iglesia ha sufrido el embate de estos cambios, pero no ha sido para mejor. Yo tengo la absoluta certeza de que los cambios que se producen y que han contaminado la vida de la iglesia no han sido para mejor, sino para peor. Pero, hay esperanza. Siempre y cuando revisemos un poco la situación por la que llegamos a este momento, ¿cierto? ¿Qué pasó? La tecnología, como dije, es asombrosa, pero el hombre con tantos descubrimientos no ha logrado ser mejor hombre, mejor persona que lo que era antes. Ahora estamos hablando de recorrer el espacio exterior, mucho más allá de la Luna, cosa que fue una cosa increíble. Yo me acuerdo, año 1969, ver al astronauta pisar la Luna y dijimos un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. No nos conformamos con eso y ahora queremos ir al espacio más allá, que incluya Marte u otros planetas a descubrir o descubiertos, para ubicarnos y ver si hay posibilidades de vida fuera de la Tierra. Yo digo es una inmoralidad enorme, porque los números no alcanzan en una calculadora para indicar lo que se gasta en esto, mientras que nuestra casa, nuestro planeta, se va destruyendo con la consabida muerte de miles y miles y miles y miles de hombres y mujeres, o de hambre o de enfermedades que ya deberían estar cubiertas. Ahora, ¿qué pasó? Lo que yo creo humildemente es que el hombre no entendió el mensaje de Jesucristo y si lo entendió le dio vuelta a la espalda. En parte reconozco que es por la ignorancia y por el mensaje mal transmitido. Jesús vino acá con una misión muy clarita, a decirle al hombre que se arrepienta. Y algunos, yo me acuerdo de joven, donde el evangelio era para algunos, no hay que ser esto, no hay que ser esto, no hay que ser lo otro, y nadie se quería meter a que le digan cómo tenga que vivir con puras prohibiciones. Pero hay una circunstancia muy importante.
Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué interesante es, repito, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a Jesucristo. Y las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo, allí en Marcos 1, 14 y 15, fueron, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y crean en el Evangelio. Cuando, como padre, en la inmensa labor y preciosa labor de ser padre, en su ejercicio de la paternidad, tiene que tomar alguna acción correctiva. Aclaro porque nunca es punitiva, es correctiva, para que el hijo cambie una actitud equivocada. Lo que parece una sanción es un acto de amor. Jesús nos pide que nos arrepintamos, que nos neguemos a nosotros mismos, que cambiemos de actitud con todo el sufrimiento que eso implica, porque nos ama. Y vino textualmente a transmitir la voluntad del Padre. Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. A mí me gusta bastante cuando voy a algunos sitios a compartir, preguntar cuántos evangelios hay. Y generalmente dicen uno. Yo entiendo, porque estamos usando siempre un lenguaje religioso, nos acostumbramos al evangelio de Jesucristo. Otros dicen 4, haciendo referencia a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En realidad, hay cantidad de evangelios. Desde que evangelio es cosa nueva, novedad de vida, hay tantos evangelios como aquellos hombres propongan una nueva manera de vivir. Evangelio de Jesucristo hay uno solo. Por eso dice, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No es cualquier evangelio, es el del reino de Dios. Diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿En qué evangelio? En el evangelio del reino de Dios. Y después en Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, que se levanta el apóstol Pedro a hacer una magnífica pieza oratoria que conmovió a todo el mundo. Pedro, al oír esto, la gente que estaba escuchando, por eso digo que una oratoria brillante, que conmovió los cimientos del pensamiento de esa gente, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y ahora qué hacemos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, para mí creo que la palabra hoy es arrepentimiento. Arrepentirse no es una emoción. Por eso cuando uno está en el acto cúltico y llama de arrepentimiento, no hace falta música de fondo. No hace falta llorar en público para contagiar a otros. Lo que hace falta es ser claro de lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento, que no es una emoción, es una decisión. No puedo pretender vivir en el Espíritu sin estar en estado de arrepentimiento. No me arrepiento de un hecho solo. Me arrepiento de todos los hechos que, consciente o inconscientemente, yo celebro y actúo sin tener en cuenta a Dios. Es decir, cada vez que yo hago mi voluntad y no la del Padre. Ahora, ¿cómo saber si estoy realmente arrepentido o si las personas con las cuales convivo están arrepentidas? Se ve cuando debo ordenar mis prioridades, es decir, optar por las cosas que son importantes y por las que no. Hace un tiempo acuñamos un diagrama donde hay 2 círculos y pusimos arriba bajo el paraguas del reino. Los 2 círculos representan Colosenses 1:13, que el Padre nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo.
Y esto hay que aclararlo un cachito, ¿no? Porque el reino de las tinieblas, en el trono no está sentado el diablo, estoy sentado yo. ¿Por qué digo tinieblas? Porque si la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, si yo no uso la palabra para manejar esta área, estoy en tinieblas. Por lo tanto, nos ha trasladado el Padre a través de Jesucristo y a través de la predicación y la enseñanza del Evangelio del reino de Dios, nos trasladó de un reino donde yo manejo al otro reino donde el que maneja es el Señor Jesús. Al ordenar las cosas por su importancia, eso es darle lugar a la prioridad. Ahora, si todas son importantes, ¿en base a qué criterio ordeno yo todas estas cosas que son importantes? Entonces podemos definir, y quizás pueda quedar esto como un título después en pantalla, arrepentimiento es reordenar mis prioridades. El no arrepentimiento, o la falta de él, o la ausencia de él, por más que esté sumergido en una esfera litúrgica o religiosa, o lo que fuere, el no arrepentimiento lleva a confusión dentro de la iglesia de Jesucristo. Por eso a veces yo me pregunto cuando veo ciertas cosas, digo, ¿esto puede ser la iglesia de Jesucristo? Por eso hay que tener cuidado en aquellos que tienen la responsabilidad de guiar y de enseñar. El no arrepentimiento lleva a la confusión fuera de la iglesia, al enfrentamiento declarado a la existencia de Dios y a su intervención en la humanidad, en la persona de Jesucristo. Ahora descubrimos que nos enfrentamos de una manera muy fuerte, poderosa, a otra realidad, falsa realidad, donde ya no somos binarios, podemos ser lo que nosotros queramos. Es decir, yo puedo acudir a la autopercepción de mi sexo. Ay, qué difícil es entender esto, ¿no? Cuando nacieron nuestros hijos, no sabíamos, y hoy parece que fuéramos del siglo II, no sabíamos qué sexo iba a tener nuestro hijo hasta que lo viéramos salir del vientre de la mamá. Y esperábamos con ansias a ver qué es. Y teníamos listas para varones y para mujeres. Yo recuerdo el día que nació nuestra hija Ana. No sé por qué razón, a Katy y a mí nos pareció que iba a ser varón el primero. Y teníamos 4 nombres de varón, 4 nombres compuestos, 8 nombres en pareja de a 2, para ponerle al varoncito que iban a nacer. Yo tuve el privilegio de acompañarla a Katy en el parto. Y cuando sale Anita, con Katy nos miramos y nos largamos a reír. El médico que estaba haciendo el parto dice, ¿y ustedes qué se ríen? Él no sabía, después le explicamos, ¿cierto? Pero había que esperar hasta ese momento. Ahora ya sabemos, unos cuantos meses antes, si es nena o nene. Queda a criterio de cada uno decir si se pierde el encanto, viste, del descubrimiento de qué iba a ser. Para cómo nuestras mujeres mayores ya estaban cosiendo y a veces lo hacían de blanco para no pecar si era varón o mujer, ni rosa ni celeste. Pero ahora no importa el sexo, que es lo que califica al ser humano que viene como varón o como mujer, sino que se dicen que yo me puedo autopercibir como lo que no soy. Y tengo malas noticias para los que así creen, porque esto no va a cambiar, porque Dios hizo al hombre, varón y hembra los creó. Hay muchos cambios en la sociedad. La eliminación de las imágenes religiosas en algunos hospitales, dentro de los edificios públicos. Uno dice, qué bueno para los que creemos que no tiene que haber diferencias, pero no es tan bueno porque refleja una concepción de la vida que deja de lado a Dios. Muy bien, vamos a seguir con la serie de esta para ayudarnos a entender lo que pasa. La pregunta con la que termino es, ¿servirá todo esto para que la iglesia sea más profética y llame a sus fieles a defender la fe?
La fe no se defiende haciendo una marcha. No digo que esté mal, que el mundo sepa. A mí honestamente no me interesa que el mundo sepa que son 4, 5 millones, 3 millones de evangélicos. Dios nos llamó no a ser evangélicos, sino a ser discípulos de Jesucristo. Y lo que va a producir el cambio cultural no es el gobierno ni la oposición al gobierno, es que cada uno de sus discípulos, hombres, mujeres y niños, vivan el evangelio del reino de Dios.